Hola a todos y bienvenidos a un episodio de Encontrando Sentido. El día de hoy estoy súper emocionada y muy honrada con la visita que tengo hoy aquí, con esta entrevista, porque yo sé, Jorge, que tienes una agenda súper ocupada y que hiciste un espacio porque hay muchas cosas, pero gracias por estar hoy aquí. Y siempre le digo a la gente que nadie mejor que ustedes para que nos cuenten quiénes son y qué hacen y que la gente los conozca desde su propia perspectiva. Muchas gracias, un gusto estar aquí en este podcast. Es un ejercicio que se ve que disfrutas bastante. A mí también me encanta compartir y bueno, a tus órdenes. Oye, me gustaría que nos platicaras, porque tú también en algún punto tuviste un podcast. ¿Qué te movió para decir, sabes qué quiero compartir? Fíjate que hice un ejercicio y más bien me decanté hacia escribir una columna. Me inicié con un ejercicio que se llamó Desde Cabina. Hoy esta columna la sigo publicando. Yo creo que ya voy para 7 años publicándola en un periódico de impacto nacional, pero en su versión local. Entonces, en esta lógica de compartir, el título Desde Cabina habla de alguien que típicamente está detrás del mando de una aeronave, de un vehículo, de algo en el que pues lo mismo tiene la responsabilidad de ese vehículo, en este caso de esa aeronave, tiene una tripulación, es decir, tiene un equipo de trabajo, pero también lleva pasajeros, lleva gente y busca transitar desde un origen a un destino, pero lo más interesante es que también desde cabina observa. Mira por dónde va pasando, mira lo que está sucediendo, y esa es la idea, compartir opiniones desde la perspectiva de un servidor que, pues bueno, tuve la fortuna de estar trabajando en educación superior cerca de 26 años y que hoy en el ámbito a un público, pero desde el punto de vista de la administración del Aeropuerto Internacional de Querétaro, bueno, pues también me da otra perspectiva, ¿no? Siempre, o al menos estos últimos 20 años en la industria aeronáutica. Oye, veo que eres un apasionado de la aeronáutica, pero haciendo mi research vi por ahí que iniciaste estudiando ingeniería eléctrica o algo así y después comienzas con el tema de la aeronáutica. ¿Cómo fue que de esto pasas al tema aeronáutico y se ve que te apasiona y a la fecha te sigue apasionando? ¿Cómo fue esa transición? Es una historia súper simpática, mujer. Fíjate que yo quería ser piloto. Hice mis exámenes psicométricos y de conocimiento por allá en la época en lo que salió esta canción y este video del Incondicional de Luis Miguel. Tú te acordarás, claro, sí. Cuando surge la primera versión de Top Gun, esta también película con Tom Cruise. Bueno, pues amigos y conocidos hoy de la Fuerza Aérea en aquel entonces recordaban que hubo en esa época cualquier cantidad de jóvenes que aplicaron o que aplicamos un poco movidos por esta onda de ser piloto de combate, etcétera. Bueno, pues tu servidor hizo sus exámenes de conocimientos, de psicometría, y lo único que me hizo falta fue hacer mis exámenes de aptitud física que se hacen en el Colegio del Aire en Zapopan, en el estado de Jalisco. Bueno, pues resulta que yo creo que mi vocación no era muy buena porque mi papá, cuando yo empecé ya en serio a decir, oye, yo quiero ser piloto, resulta que tengo un tío, hermano de mi papá, que fue piloto militar casi 14 años. Wow. Bueno, pues le llama, oye, Mario, así se llama mi tío, el chaparro sí quiere como que en serio meterse, habla con él, ¿no? Por favor. Yo no sabía que esa llamada en realidad era para convencerme de no hacerlo. Okay. Y entonces mi tío, viviendo una época en la que la formación castrense era verdaderamente dura, no voy a calificarla de otra manera, pues me empezó a platicar todo lo malo que él vivió como cadete. Y entonces, bueno, ¿qué digo? Pues que mi vocación no era muy buena porque me convenció en hora y media. Y bueno, pues también mi otro interés era la ingeniería electrónica. Siempre me llamó muchísimo la atención desarmar cosas, configurar aparatos. Y bueno, pues así apliqué y me decido no ir al Colegio del Aire, no ser piloto, pero sí ingreso a la Escuela de Ingeniería en el Tecnológico de Querétaro. Es un tecnológico público, el Tecnológico Regional, así se llamaba en aquel entonces. Y bueno, tengo la fortuna de participar en actividades de diseño electrónico en un par de empresas en donde trabajé, y después toca la puerta de mi vida la educación. Okay. Me aventé 11 años en educación superior en una institución de corte tecnológico en el estado, y eso me permitió
por la posición que yo ocupé en ese momento en la universidad, participar en el proyecto de atracción de la empresa canadiense Bombardier. Estoy hablando de mediados del 2005, con un conjunto de ejecutivos de desarrollo económico de aquí de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y otros tantos de educación del Estado, de otras instituciones educativas, y bueno, participamos en este proceso de crear una propuesta de valor entre el desarrollo económico y el desarrollo educativo que Querétaro ofertaba para atraer a esta empresa. Y eso detonó la industria y así llegué. En el 2006 me convertí en el director del programa de entrenamiento intensivo para la industria aeroespacial, que le dio vida eventualmente a una universidad y a lo que tú ya conoces. Que hoy es muy grande esta universidad. Justo mi duda aquí es, híjole, qué cañón, o sea, porque a ti te tocó empezar este proyecto de cero. Fue no solamente buscar la atracción de empresas de esta magnitud, sino también crear una institución que pueda dar, que tenga la capacidad de dar eso que estas tipo de empresas buscan. ¿Cómo fue ese proceso para ti y cómo lo viviste internamente? Fue muy complejo, pero también te diría yo que fue sumamente apasionante, y te platico en qué sentido. La propuesta que resultó ganadora, voy a tratar de resumirlo porque seguro tenemos mucho que platicar. La propuesta ganadora consistía en contar o en ofrecer como entidad federativa las condiciones de desarrollo económico propicio para la llegada de esta empresa y de otras más. No era nada más Bombardier, sino en realidad las empresas satélite o proveedoras de esta y de otras. Pero indiscutiblemente que empresas de este tipo, que son de muy alto valor agregado, pero sobre todo que requieren capacidades y competencias en la gente para la fabricación de componentes y sistemas de aviones, pues sin duda que requiere educación. Bueno, me encargan este proceso en conjunto con otras personas y yo me doy a la tarea de analizar aquellas regiones en el mundo en donde esta industria era exitosa y cuál era la relación industrial con las instituciones educativas en Wichita, en Estados Unidos, en Seattle, también en Estados Unidos, en Toulouse, que es uno de los clústeres aeronáuticos más grandes del mundo, más de 1,300 empresas, y por supuesto en Canadá, en la región de Quebec, en donde está el centro, la base de operaciones de la canadiense Bombardier. Y encuentro unas cosas sumamente interesantes de qué hacían las instituciones educativas. Resumo que en México no existía algo así. Y entonces me acuerdo muy bien y tengo mucho aprecio por ella y mucha admiración. La licenciada Lupita Murguía era la secretaria de Educación en ese entonces, hoy senadora de la República, y me dice: Jorge, pues tiene usted que crear algo, no sabemos qué, que sirva lo mismo a Bombardier, pero que sirva también a otros y que además estemos pensando en hacer cosas de mucho más valor agregado, no solo ensambles, no solo piezas pequeñas, sino eventualmente, ¿por qué no ensamblar por completo un avión o un sistema complejo como un motor? Entonces, pues, después de este benchmark, de esta comparación que hago, se propone y se acuerda entre el gobierno federal y el gobierno del estado la creación de un organismo. Y literalmente se abrió la caja de Pandora, es decir, creamos una institución educativa. Hoy es la única a nivel nacional con todas estas capacidades y sobre todo con un modelo educativo en donde se forman técnicos, personas que hacen operación básica muy especializada, pero al final operación de ensamble de un componente, de fabricación de un sistema. Se forman técnicos superiores universitarios, ingenieros y maestros en ciencias. Y todos ellos justamente para ir acompañando la evolución natural de la industria. Hoy te puedo comentar que a 20 años, hoy ya se han cumplido, por ejemplo, muy recientemente se anunció la integración por completo de un motor en Querétaro, en México, que lo hace una compañía de origen francés y que gracias a las capacidades y a la evolución de este clúster, uno de los más jóvenes del país, se puede desarrollar y se puede anunciar ya en México. Entonces, yo estaba clavadísimo, era más workahólico de lo que soy ahora, pero por mucho. Claro, imagínate crear algo de cero, me puedo imaginar todas las horas que trabajabas. Me la viví entre la Ciudad de México y aquí, entre explicar a la autoridad federal cómo es que debía de crearse el modelo, qué presupuesto debía de tener, porque pues, el desarrollo de capacidades y competencias aeronáuticas se desarrolla en una similitud
a lo mejor es un poco burda esta analogía, en la que a una persona que le mete mano a un avión tiene que saber hacer cosas. No es que lo haya visto, lo haya leído, es como si fuera un médico. Tiene que hacer una disección, tiene que tocar un órgano. Bueno, acá es algo muy similar. Tienes que sentir un material, saber cuál es la herramienta adecuada, porque allá arriba algo falla, no hay nube, perdón por la expresión chusca, no hay nube a la cual orillarse. Es decir, algo falla, algo mal ensamblado o con un mantenimiento sin la calidad y sin las especificaciones, provoca accidentes catastróficos. Entonces es algo sumamente serio y gracias a ello, bueno, pues hubo autoridades a lo largo de, pues ahorita ya serían el gobernador Paco Garrido, que fue cuando llegó este proyecto, después el gobernador Pepe Calzada, después Pancho Domínguez y ahorita el licenciado Curi, que han sostenido, y este es uno de los grandes diferenciadores en otros lugares, incluso en el mundo, han sostenido la política pública de apoyar la industria, que eso es lo que ha diferenciado Querétaro. Pero yo te diría, hablando ya de mí, fue increíble, conocí lugares, conocí personas, identifiqué una visión de crear sin tener recursos, porque de repente uno se mete en este discurso interno de cuando tenga dinero haré esto, cuando logre aquello provocaré que esto suceda. No, uno tiene que pensar y visualizar las cosas y si te enfocas en ello y empiezas a andar paso a paso, las cosas se van poniendo o se van alineando, como decimos de repente, y todo se está poniendo al servicio de un propósito. Y creo que eso es algo pues espectacular. En la universidad se han invertido muchos miles de millones de pesos que han producido a su vez miles de millones de dólares de inversión extranjera directa a Querétaro y han provocado que esta localidad, este estado de la República, hoy sea incluso un caso de estudio. Hoy, tanto de propios como extraños o de extranjeros identifican, bueno, ¿qué ha hecho Querétaro? Ese es un cuestionamiento incluso reciente. Bueno, ¿qué está haciendo Querétaro en términos de cultura de la legalidad, en términos de cultura de la transparencia, en términos de lo que significa desarrollar capacidades desde temprana edad para incorporarse a las vocaciones que tiene Querétaro? Una pues ni tan nueva, diría yo, tiene ya sus 20 años, la industria aeronáutica, pero vienen otras, ¿no? Llegan otras, la lógica del cuidado del medio ambiente, que bueno, pues es algo que mi jefe, el secretario del PRETE, ha impulsado, no ahorita, tiene décadas impulsando esta cultura, esta lógica de la economía circular, el desarrollo de la economía a través del cuidado del medio ambiente. Y este oasis que nosotros conocemos como Querétaro, pues es el producto de hombres y mujeres como tú, como yo, que creemos que las cosas son posibles, aun cuando no tienes la claridad de cómo vas a resolverlas. Oye, me encanta todo esto que me dices, porque yo creo que muchas veces, y ahorita quiero retomarme algo que dijiste bien interesante, muchas personas esperan que las cosas lleguen para empezar a hacerlas, ¿no? Tú, sin tener nada, empezaste a buscar, a que todas estas oportunidades se empezaran a mostrar y construiste algo increíble. Y también te quiero decir algo porque yo he escuchado muy buenos comentarios de ti. Qué amable, muchas gracias. Casos de éxito, gente que me ha dicho lo mucho que los has apoyado en esta trayectoria de estar dentro de la universidad. Y me gustaría que me dijeras, uy, ¿qué te motiva a ti? Porque sigues siendo una persona que a pesar de que ya no está ahí, sigues apoyando a todas las personas que puedes. ¿Qué te mueve? Fíjate, es una bonita pregunta porque yo te diría que en el trayecto en el que no pude ser piloto y finalmente terminé en el tema de las aeronaves, en el tema aeronáutico, todavía está en mi lista de cosas por hacer antes de morir, aprender a volar, todavía lo tengo ahí anotadito. Wow. Encontré mi vocación, te diría yo que encontré mi vocación, y no vocación en el sentido de decir que pinto o escribo. Me encanta hacerlo, me encanta escribir, me encanta leer, pero más bien en el ánimo de aprender a ser útil.
a ser útil a los demás. Y no te diría que lo aprendí inmediatamente o lo descubrí inmediatamente. Te decía que al principio pues había que levantar una institución, había que generar credibilidad. Cuando abres una institución educativa, lo primero que te preguntan los padres de familia, ¿y si va a tener título mi hijo? ¿Sí va a poder ejercer? Claro. ¿Sí es cierto que va a existir? Y tienes que generar todo un aparato burocrático, pero además un conjunto de acciones que promuevan eso, credibilidad. Acercas a empresarios, los empresarios empiezan a entender que la organización que tú diriges es la organización de la que va a salir el personal que va a hacer su actividad productiva y que los va a hacer a ellos exitosos. Cuando le dijeron a un board en otro lugar del mundo, oye, yo quiero invertir en Querétaro porque tiene A, B y C condiciones, y una de ellas eres tú, o la formación del talento. Y no me di cuenta hasta un momento en el año 7 de la universidad, y eso me ha acompañado. Todavía me acuerdo como si fuera ayer. Estábamos en la graduación, se hacía... Típicamente se hacía en el acceso principal de la universidad. No sé si conoces la universidad, pero si no, tienes que conocerla. No, tengo pendiente un tour por ahí. Tienes que conocerla. Y obviamente, pues esta es una institución pública que recibe estudiantes de una diversidad de niveles económicos y estratos sociales, y recibía estudiantes de cualquier lugar del país. O sea, en la UNAC estaban representadas las 32 entidades federativas. Se acerca una señora de muy bajos recursos, llorando, y me dice, ¿usted es el rector? Le digo, sí señora, a sus órdenes, ¿está bien? Me dice, sí, estoy muy bien, estoy muy contenta. No tiene usted idea lo que ha hecho la universidad por mi familia. Y entonces me quedo pensando, ¿hasta qué punto lo que hacemos verdaderamente toca a las personas? E incluso todavía lo siento así como que en el cuerpo cuando lo digo, porque el chico venía de una problemática social en un ambiente de adicciones, en un ambiente de violencia, y siendo él el mayor, hace un esfuerzo, su mamá hace otro esfuerzo, lo manda a vivir, ellos venían del Estado de México, lo manda a vivir acá. Hacemos lo necesario, batalló mucho el chico porque traía deficiencias en el nivel de bachillerato, y total se graduó y ya estaba contratado por una empresa, y provocó que lo que continuó con diciéndome la señora, sus 2 hermanos menores quieren venirse para acá. Increíble. Entonces, cuando yo me quedé con eso y dije, qué barbaridad, la importancia de ser útil a los demás, la importancia de no querer solo, pues de repente ser famoso o guiarte por el ego. Uh-huh. Y hay una frase muy, muy bonita que decía, si no me recuerdo, Winston Churchill, si los hombres se preocuparan en ser útiles antes de ser importantes, el mundo sería diferente. Y bueno, eso ha modelado mucho de lo que hoy busco, de lo que hoy hago, en hacer lo correcto por el propósito correcto. No es hacer inversiones por hacer inversiones, sino hacer inversiones que van a traer algo. Desafortunadamente, a veces los ciclos de las administraciones públicas no permiten explicar con toda claridad el impacto de una decisión. Hoy podemos platicar hoy tú lo comentas. Sí. Hablamos de una industria, hablamos de una región que en el año 17, 18, 16 al 18, Querétaro fue la 4ª región más atractiva en el mundo para inversión extranjera directa, y apenas habían pasado escasos 10, 12 años. Por eso te digo que Querétaro se volvió un caso de estudio, ¿no? ¿Qué están haciendo estos changos ahí que están provocando tanta efervescencia, pero sobre todo resultados? Y entonces, cuando lo ves así en este tema de los ciclos, a veces es complicado. Yo me imagino lo complicado que fue decir, se va a hacer una institución, se va a generar parques industriales, se van a lanzar políticas de atracción y desarrollo económico para una industria que a lo mejor vamos a ver en 20 años. Claro. O sea, 4 administraciones posteriores a cuando se toma una decisión de trascendencia alrededor de política pública. Entonces, en eso hay que creer, en las razones correctas, por los motivos de utilidad pública de mayor impacto. Ahora ya me escuché así muy político, pues, pero la realidad es que... Es la realidad. Es la realidad, y ahí fue cuando yo encontré algo que me ha ayudado
muchísimo, porque automáticamente muchas de las decisiones o momentos de crisis o encrucijadas en las que tuve que vivir, o para consolidar una atracción de inversión, o para la apertura de un programa, o para una inversión en la institución educativa per se, o incluso para buscar gestión exterior como con Fuerzas Armadas, con la Marina, con empresas en particular, o incluso con otros gobiernos en el extranjero, todas estaban, digamos, decididas en razón de la utilidad, de qué tanto podía ser útil una decisión a toda una comunidad, no nada más a mí, no nada más a un profesor, sino a toda una comunidad. Y eso yo puedo decir que permitió que automáticamente tuviera una perspectiva diferente, una perspectiva de atreverte a hacer cosas muy grandes, a pesar de que no sabes cómo, volvemos al punto, sí, no sabes cómo las vas a materializar. Hubo un proyecto increíble, tienes que visitar la institución, que yo diría que marcó mucho también a la organización. Es el Campus Franco-Mexicano de Formaciones Aeronáuticas. Son capacidades para la enseñanza del mantenimiento, que también trajo muchas más cosas y que añadió una vocación más al clúster queretano, la del mantenimiento. Porque una cosa es la fabricación de un componente o sistema, otra es el mantenimiento de las aeronaves, porque las aeronaves no nada más se fabrican, vuelan y por supuesto se desgastan y se tienen que mantener. Hicimos una gestión de 5 años para que se pudiera materializar. Eso provocó, entre otras cosas, que 2 mandatarios, el presidente francés y el presidente de México, estuvieran en la UNAC para inaugurarlo. Wow. Entonces eso fue, hasta donde recordamos, era la de las pocas ocasiones, si no es que la primera o la segunda, que en Querétaro estaba un mandatario de clase mundial aquí en nuestra entidad federativa. Y la parte interesante, planteando un proyecto de impacto educativo, que obviamente tenía mucho desarrollo en el ámbito económico, en la industria, pero muy particularmente en el ámbito educativo. Entonces eso ha modelado muchas de mis decisiones a lo largo del tiempo. Hoy que tengo la fortuna, por la confianza del licenciado Curi, de estar al frente del aeropuerto, busco también modelar la lógica de la gestión del aeropuerto en este sentido, pensando en aquello que es conveniente no para la organización como tal, sino para los usuarios. Hicimos planeación estratégica, ya me estoy metiendo en un chorro de cosas, hicimos planeación estratégica en el aeropuerto, tratando de visionar cómo es que va a ser esta organización para el Querétaro del 2050. Qué gusto, esa era mi siguiente pregunta, que cómo visualizas tú, porque me decías, hemos estado trabajando años atrás para lo que hoy se ve y lo que futuramente se verá. Entonces, justo desde esa visión, ¿cómo ha evolucionado desde ese punto hasta ahora, viendo las nuevas condiciones? ¿Qué están trabajando para el futuro? Es una pregunta, te diría yo, medio espectacular, porque existen futurólogos, existe toda una corriente de especialistas que lo mismo están analizando tendencias tecnológicas, que visualizando la evolución estadística del devenir humano, pero más allá de eso, y sin irnos tan a las nubes, que sí hay que hacerlo, lo que hicimos fue identificar a través de un proceso de planeación estratégica cuáles eran el primer paso nuestras partes interesadas, es decir, cuáles son aquellos actores, llámese organizaciones, llámese gobierno, instituciones educativas, empresas, sectores incluso, clústeres, que tienen que decirle algo al aeropuerto o que el aeropuerto con sus decisiones puede afectarlos. Entiéndase en términos de apertura o cierre de rutas, que pues, tú pudieras decir, pues es lo más lógico, ¿no? Un aeropuerto pues es para transportarse. No. Hoy los aeropuertos tienen la tendencia de convertirse en ciudades aeropuerto. Eso es lo que visualizamos, que Querétaro tenga una ciudad aeropuerto. De hecho, a principios del año, el gobernador Curi presentó y lanzó el plan de largo plazo Querétaro 2050. Ahí está plasmado, por ejemplo, mujer, que en Querétaro en el 2050 seremos 4.5 millones de personas que viviremos aquí.
sea, casi se duplicará la cantidad de personas si mantenemos los ritmos de migración nacional interna, es decir, ya ves que viene pues cualquier cantidad de personas. Creo que la estadística es que en los últimos 10 años entre 120 y 126 personas diariamente llegaban a vivir a Querétaro, con todo lo que ello implique, ¿no? Es decir, este oasis se vuelve ya complejo de gestionar. Bueno, pues en esa década, en el 2050, va a haber muchísimas cosas, entre ellas la cantidad de población. Habrá muchos retos, como el tema del transporte, que de hecho ya es un reto per se. Habrá el tema del agua, el tema del cuidado ambiental, cómo estará el desarrollo económico, la propia educación se visualiza como una... Querétaro es un hub educativo per se por la cantidad de centros de investigación que concentra y la cantidad de instituciones educativas que también se encuentran localizadas aquí. Y nosotros, tomando eso, pero además haciendo nuestro propio ejercicio de consulta, de introspección, de análisis del mercado de rutas, identificamos que hacia el 2050 el Aeropuerto Internacional de Querétaro debería de estar movilizando alrededor de entre 13 y 15 millones de pasajeros. Hoy moviliza 2 al año. Entonces, esto sí o sí no se puede llevar a cabo sin que existan mejores condiciones de conectividad terrestre. O ya existen rutas de Crobús, se llama Aerocrobús, que va desde diferentes zonas de la ciudad y que con una cuota igual, utilizando tu propia tarjeta de prepago, llegas hasta el aeropuerto con la comodidad, con la certeza en tiempo y sobre todo con la seguridad para poderte transportar. Pero no es solo eso. Una ciudad de aeropuerto es un lugar en donde no solo vas para transportarte, porque hay un lugar donde hagas shopping, porque hay un lugar donde te puedas esparcir, incluso hay un lugar donde puedas hospedarte, donde puedas tomar alimentos, que existan museos, que existan lugares deportivos. Eso es una ciudad de aeropuerto en donde convivas en tu entorno con los municipios. En el caso particular del aeropuerto de Querétaro, convive con el municipio del Marqués y con el municipio de Colón, con dinámicas económicas y sociales abismalmente diferentes. Entonces, ¿cómo tienes que hacer para que tú seas un ente y no seas una caja negra? No seas esa transición entre el blanco y el negro, y la gente diga, pues de aquí en adelante yo no sé qué sucede en el aeropuerto, solo sé que hacen ruido los aviones, solo sé que de repente hay mucha seguridad circulando por la carretera 200, pero ¿y nosotros qué? Buscamos que el aeropuerto verdaderamente tenga muchísimo más desarrollo y plantee intervención incluso con las comunidades aledañas, visualizando que podamos apoyar a escuelas, que podamos tener una participación social diferente. Hoy en el aeropuerto diariamente más de 6,000 personas lo visitan, entre usuarios, visitantes, pasajeros, empresas que trabajan en actividades de carga, logística, mantenimiento, y en todo el ecosistema, incluyendo la universidad, los parques industriales, más estos que te dije, son más de 13,500 personas que diariamente están conviviendo en esa zona. Entonces, platicar de una ciudad de aeropuerto es platicar de un espacio verdaderamente más útil para todos. No es platicar de un espacio solo para llegar, volar o aterrizar, tomar mi auto. Hoy las ciudades de aeropuertos son conglomerados en el mundo que, te digo, tienen estas características, pero que tienen una utilidad, nuevamente lo recalco, mucho más trascendente que solo ser un medio de movilidad y de transporte. Oye, está increíble esto que me platicas y me parece muy ambicioso el proyecto, y por lo que veo tú te pones retos muy grandes, o sea, desde crear una universidad, ahora esta parte de la ciudad aeropuerto, y hay un tema también por ahí que vi que me parece súper interesante y me gustaría que nos platicaras, que se están certificando como puerto espacial. O sea, me parece alucinante, pero a la vez muy emocionante esto que están haciendo, es que está increíble. Fíjate, no, es un proyectazo. Por eso, y voy a retomar un poquito cómo es que la vida en muchas ocasiones se vuelve iteraciones y tú no te das cuenta, pero en ocasiones convives con personas que te vas a encontrar posteriormente y a quienes les agregaste valor o incluso les quitaste valor, pero que posteriormente van a estar contigo para darte o regresarte valor. Y este es un caso.
Tuvimos la fortuna de participar en una misión con el secretario, el gobernador a Estados Unidos, muy particularmente a Houston, al sistema de aeropuertos de la ciudad de Houston, en donde particularmente uno de sus aeropuertos, un aeropuerto que era una base militar, aplicó y se certificó como puerto espacial. Este es el puerto espacial de Ellington, o el aeropuerto de Ellington en la ciudad de Houston. Bueno, pues resulta que su director, un mexicano, naturalizado ya estadounidense, conoció la UNAC 14 años antes. Wow. Yo lo recibí, cuando lo vi, no recordé su nombre, pero de inmediato se acercó conmigo. George, ¿cómo estás? Y ya de inmediato el George dije, ok, Arturo, pum, lo saludé a Arturo, qué gusto saludarte. Arturo Machuca se llama el director de este aeropuerto y de ese puerto espacial. Y entonces empezamos a platicar, nos expuso el trayecto que le había vivido y lo más interesante, cerró con una frasecita. Ustedes no tienen idea de lo que me inspiró el proyecto del clúster aeronáutico para hacer lo que hicimos aquí. Identificar una institución educativa, una parque industrial dentro de un aeropuerto. Dije, esto lo tengo que hacer. Fue a Estados Unidos, le platicó al jefe del Departamento de Aeronáutica y Espacial de la ciudad de Houston, que es el jefe de todos los directores de aeropuertos, y le explicó la idea. Podríamos replicar esto, pero para aplicaciones o para empresas de índole espacial. Bueno, pues así lo logró. ¿Y qué crees? Ahora regresa con nosotros, estamos en esa iteración, no lo encontramos y me dice, ustedes, nos dice a nosotros, al gobernador, al secretario del PRETA, a un servidor, ustedes no están tan lejos de convertirse en un puerto espacial. Ahora, ¿qué es un puerto espacial? Porque como que uno dice, híjole, pues van a bajar, va a llegar aquí SpaceX, en algún momento vamos a ver Elon Musk. No necesariamente, pero ¿qué significa? Bueno, hay aprobaciones que particularmente con la Autoridad Norteamericana de Aviación, que es la FAA, se tienen que cumplir para que tengas las características en clima, en altitud, en tus características de pista, de calles de rodaje, de plataforma, de espacios que habilites para la carga de combustible, para que una aeronave que puede tener vuelo espacial, no necesariamente un cohete, una aeronave como un Concorde en su momento, que ya regresará próximamente la industria de la aviación supersónica y quizá hipersónica, pueda aterrizar aquí y despegar y tomar el vuelo y eventualmente salir de la atmósfera para tener vuelos suborbitales. Esos ya son considerados naves espaciales. Me encanta. Entonces, estamos llenando todos los requisitos, juntando estudios de impacto ambiental, estudios de impacto sonoro, estudios de diverso tipo y de seguridad en navegación para que nos certifiquemos como puerto espacial. Pero lo interesante no está ahí, mujer, lo interesante está en que los puertos espaciales invariablemente tienen parques de industria espacial. Wow. Entonces, si estamos hablando verdaderamente del siguiente nivel, la industria aeronáutica es uno, la industria espacial es otro. ¿Qué industria espacial? La que hace un traje para que puedas tener una caminata espacial, la que hace el alimento que de manera deshidratada se incorpora en la carga útil de los transbordadores o de las aeronaves que están en la Estación Espacial Internacional. El recubrimiento de las naves, el sistema de propulsión, la electrónica, los satélites, toda esa industria que es de miles de millones de dólares y que podría llegar o aterrizar en Querétaro gracias a que tengamos una certificación espacial. El puerto espacial de Ellington no ha tenido, desde que se certificó, que es hace más de 5 años, un solo vuelo espacial. ¿Pero qué crees? Tiene más de 5,000 millones de dólares de inversión, de empresas que hacen trajes, sistemas de propulsión, hacen software para analizar imágenes provenientes de satélites para la exploración de la Tierra, etc. Esa es la economía que buscamos. En realidad ese es el fondo detrás de convertirnos en un puerto espacial. Pues sí, padrísimo ser como los supersónicos que lleguen y hagamos cosas, pero muy probablemente no veamos o lo veamos muy esporádicamente en las siguientes décadas. Pero lo que sí vamos a ver
es que eventualmente puedes entrevistar aquí al primer empresario espacial queretano, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí puedes ver que se desarrollen empresas que estén procesando datos, que estén utilizando imágenes para tener mejores cultivos en la Sierra Queretana, predecir el clima, muchas más cosas que están asociadas a la industria o al comercio espacial. Entonces, eso es lo que buscamos y eso forma parte de la ciudad aeropuerto. Oye, está increíble esto que me estás platicando. Literal me vuela la cabeza imaginarme cómo se va a ver Querétaro, porque justo tú lo decías, la industria aeronáutica es una, pero la industria espacial es otra, y ambos son proyectos ambiciosos, los que muy tú ambiciosos. Estás platicando. Y de entrada tú empezaste con un proyecto muy ambicioso que fue la universidad, y hoy estás construyendo otro proyecto ambicioso. ¿Qué le dirías tú a la gente que tiene estas ambiciones tan grandes, que tiene sueños tan grandes? ¿Qué te ayudó a ti para en el proceso no rendirte? Porque me imagino que ahorita me cuentas lo increíble que ha sido y lo que se ha logrado, pero me imagino que hubo momentos de dificultad donde quizás puedas decir que estoy a punto de tirar la toalla, pero no la voy a tirar. ¿Qué le dirías a toda esa gente que, al igual que tú, ha tenido sueños tan grandes, pero hoy tú los puedes ver materializados? Uno, hay que creer. Antes de hacer cosas hay que ser un gran creyente. Y no creyente en el sentido espiritual o religioso. Creer en lo que estás haciendo. Entender también que en el camino puedes ajustar el rumbo, pero siempre yendo hacia donde crees que debe de ser, por la razón correcta. Nuevamente lo digo, por la razón correcta. No es tener una estatua o tener un monumento con tu nombre o algo, una calle. Es encontrar que aquellas decisiones que puedes materializar ayudan a muchos más. Y en el camino te ayudan, invariablemente. No puede ser que no me sienta trastocado por los lugares que he visitado, la gente que he conocido, la oportunidad de servir a los demás de otra forma. Y yo te diría, y hay una frase que a mí me encanta, que tiene que ver con el tema de los hábitos. Uno no decide su éxito, uno decide sus hábitos y tus hábitos deciden tu éxito. Me encanta. Entonces, la gente tiene que tener hábitos, tiene que entender que si quieres saber de algo, tienes que leer. Si tienes que entender cómo funciona un negocio, tienes que involucrarte con personas así. Si eso significa viajar, eso significa la necesidad de aprender otro idioma, estar solo, renunciar a cosas tuyas, probablemente va a tener que tener un esfuerzo, pero todo ese esfuerzo es paso a paso. Los hábitos se construyen todos los días, todas las mañanas, todas las tardes y todas las noches. Y ellos son los que te llevan a tener una posición, a generar credibilidad, porque la credibilidad está detrás, o quien está detrás de la credibilidad es la consistencia, es la acción. A la gente puede decir mil cosas, puede soñar, puede tener un super pitch, pero al final de cuentas somos lo que hacemos. Somos lo que comemos, lo que leemos, somos la mezcla perfecta o imperfecta de las 5 personas con las que más convivimos. Entonces, si uno quiere tener, no porque yo sea un ejemplo de ello y es lo que menos quiero transmitir, pero en verdad que yo conozco mucha gente que vive eso y que ha hecho cosas increíbles y que se ha atrevido. Y no es hay otra que me encanta, que a veces nos perdemos la belleza del trayecto solo por pensar en la siguiente estación. Es un trayecto en el tren y dices, híjole, ¿cuándo llegaremos, papá? ¿Cuándo llegaremos? No sé, y cuando llegas te das cuenta que te perdiste el trayecto y no disfrutaste el trayecto. Y el trayecto es día con día, no es pues ya llegué. Y luego, ¿y qué pasó en el inter? No, pues me dormí, o no sé ni qué pasó, ¿no? Pero vivir el trayecto es construir esto día a día. Y lo que le diré a la gente es que crea y que se comprometa con esos hábitos que lo hagan ser la persona
que pueda hacer realidad ese sueño, que pueda hacer realidad ese proyecto. No se logra si no tienes hábitos, no se logra si no estás cerca de gente que sabe más que tú. Que eso es importantísimo, rodearte de gente que sabe más que tú es vital. Y dejarlo ser, porque puede ser estar rodeado de gente muy inteligente, pero si no los dejas hablar, no los dejas tomar decisiones, no te atreves a escuchar que te digan un no, por ahí no es, jefe, por aquí no es, ojo. Entonces es muy interesante y muy reconfortante porque creces mucho, te das cuenta de tus propios límites, te das cuenta de que uno, no eres perfecto, dos, es un proceso crecer. Ojalá y a mis 53 años hubiera entendido esto hace 20 años, pero bueno, tenía que vivirlo, tenía que entenderlo así y hoy tengo la fortuna de estar aquí contigo, compartiendo y platicando esto, así como he tenido la fortuna de estar con muchachos, señoras, estudiantes y personas que ven en Querétaro una posibilidad increíble de hacer su vida un sueño. Sí, totalmente. Me parece increíble todo lo que nos acabas de decir. De hecho, creo que esta parte de los hábitos, hay un libro muy bueno que se llama Hábitos Atómicos. Correcto. De James Clear, que justamente hay una parte que dice tal cual lo que tú me estás diciendo. No somos el nivel de nuestros objetivos, somos el nivel de nuestros sistemas, y estos sistemas son nuestros hábitos diarios. Entonces, me encanta que le compartas este mensaje a toda la gente porque no es algo que sucede de la noche a la mañana, es algo que, como bien lo decías, sucede con mucha disciplina, sí, con estos hábitos claros, pero también este otro mensaje que nos compartes de disfrutar el proceso mientras construyes estos hábitos que si hoy no los tienes, los puedes construir y que solamente con el tiempo todas estas cosas te van mostrando. Totalmente. Jorge, de verdad no sabes qué placer ha sido tenerte hoy aquí. Qué amable, mujer, muchas gracias. Yo espero que esta no sea la única ocasión y que en el futuro vengas nuevamente a platicarnos más de todos estos proyectos tan ambiciosos Encantado. que tienes. Y también siempre le digo a la gente que gracias por lo que nos comparten porque es muy valioso su conocimiento, toda su experiencia es muy valiosa, pero sobre todo muchísimas gracias por tu tiempo, porque siempre podemos hacer más proyectos, más dinero, más de todo, pero nunca podemos hacer más tiempo, así que gracias por estar hoy aquí, compartirnos tu tiempo, tu sabiduría y tus grandes aprendizajes. Qué amable, encantado de haber estado contigo, igual también con tu auditorio y bueno, seguro nos saludaremos posteriormente. Muchas gracias. A toda la gente que nos ve, sigamos encontrando sentido y quiero invitarlos y agradecerle aquí a Siraco, que es un restaurante en Querétaro espectacular, con una propuesta gastronómica increíble y unas vistas increíbles a los arcos. Que vengan, lo visiten y gracias por proporcionarnos este espacio increíble. Y pues nada, sigamos encontrando sentido.